Ahí estamos hablando con el doctor Maximino Peña, él es gastroenterólogo que va a hablarnos de este tema muy común en Panamá y sobre todo para esta época en donde todo el mundo tiene problemas estomacales y no sabe realmente si es la Helicobacter o si es un problema de estreñimiento o si es un problema de alguna úlcera. Para eso estamos hablando. ¿Sufre el panameño constantemente? ¿Y usted que en su clínica recibe muchos panameños con problemas estomacales, doctor? Bueno, buenos días ante todo. Sí, recibimos a diario muchos pacientes que tienen algún tipo de sintomatología en el tracto gastrointestinal y sobre todo sintomatología en el tracto gastrointestinal alto, refiriéndonos a la parte sobre todo del estómago. Y es las personas creen muchas veces que esta sintomatología se debe principalmente probablemente a algún problema de infección. Y dentro de las infecciones, de las que estamos hablando, el Helicobacter pylori es una bacteria que se aloja en las paredes, sobre todo del estómago. Es una bacteria que tiene ciertos mecanismos de, como se dice, de patogenicidad que le permiten vivir en el estómago. El estómago es un medio muy ácido, por decirlo así, y el Helicobacter pylori tiene mecanismos para sobrevivir en este medio ácido. Le hago una pregunta. Estuvimos viendo ahorita la introducción del tema, hablaba de que uno lo adquiere, pero dice que más del 80% de la población lo tiene. Eso es muy importante. Mira, la infección por Helicobacter pylori es la infección más prevalente a nivel mundial y tiene que ver mucho con los niveles socioeconómicos de los diferentes países. Nosotros sabemos, Panamá, parte de Latinoamérica, no somos países desarrollados, y se sabe que el 70-80% de nuestra población en algún momento de su vida ha estado en contacto con esta bacteria. De aquí la importancia de que no todos los pacientes que tienen la bacteria van a desarrollar enfermedad por la bacteria. Los síntomas y esto. Sí, entonces es importante saber que del 100% de los pacientes que tienen la bacteria, solamente un 20% van a desarrollar enfermedades, ¿ok? ¿Qué enfermedades? La más importante es la úlcera. Anteriormente se consideraba que la úlcera era una enfermedad asociada al estrés, a los alimentos, pero nosotros actualmente sabemos que la principal causa de la enfermedad úlcero-péptica, úlcera gástrica, úlcera es el Helicobacter pylori. Oh, tan fuerte así. Tenemos una llamada, doctor, y voy a hacer otra pregunta más adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida, coménteme. Bueno, quisiera hacer una consulta al doctor. Quisiera saber si eso causa algún dolor al nivel de la espalda externa. Okay. Es una pregunta bastante ambigua. Realmente, el dolor abdominal, como podemos mencionarlo, muchas veces, en la gran mayoría de los pacientes, el dolor abdominal es de origen funcional. Generalmente la presencia de gases, los movimientos intestinales. Hay muchas personas que tienen problemas de sensibilidades en el tracto intestinal y pueden sentir una molestia. Yéndonos un poco al tema del Helicobacter pylori, la gran mayoría de los pacientes que tienen algún tipo de sintomatología a nivel del tracto gastrointestinal superior, que ya lo hemos discutido aquí, el término correcto es dispepsia. Y nosotros sabemos que la gran mayoría de los pacientes que tienen dispepsia no se debe a la bacteria. Generalmente también entra dentro de un grupo de trastornos funcionales, que el estómago no hace la función de relajación, acomodación, vaciamiento, claro, y el paciente tiene sintomatología. Ahora, le hago una pregunta. El caso de la Helicobacter, que es el tema principal de esta enfermedad, ¿cómo saber de que este tipo de esta bacteria te está causando ya un daño? O sea, ya empezó a trabajar en ti, como me dijo que solamente el 20% desarrolla la enfermedad. ¿Cómo saber de que estás teniendo problemas con la Helicobacter? Ok, mira, en un paciente, lo principal, el paciente tiene que tener sintomatología. Y la sintomatología principal es la dispepsia, ya sea dolor epigástrico, sensación de llenura, eructos, náuseas, vómitos. En ese grupo de pacientes... ¿Qué tan seguido de los vómitos? ¿Ah? ¿Qué tan seguido? ¿Son esporádicos o casi todos los días? Cuando un vómito se convierte en un síntoma de alarma es un vómito constante, ¿me explico? O sea, que el paciente persiste. No hay que si vomito hoy no vomito un mes. No, eso no, es algo muy esporádico, ¿ok? Vómitos de tipo persistente. ¿Dolor abdominal? Dolor sobre la parte superior del abdomen o alrededor del ombligo, que es más o menos el dolor tipo dispepsia. O inclusive nosotros podemos orientarnos, dependiendo del tipo de dolor que tiene el paciente, más o menos si el paciente tiene una úlcera gástrica, una úlcera duodenal. Generalmente el paciente que tiene sintomatología parecida a úlcera gástrica es que come y siente dolor
¿ok? Claro. O el paciente que a veces también tiene sensación de fatiga y se le alivia con la alimentación. Entonces, son síntomas que más o menos nos van orientando. ¿Hacia dónde ir? Hacia ahí. Aquí en Panamá, como la prevalencia es tan alta de la bacteria, lo que nosotros hacemos principalmente es tratar de modificar los estilos de vida, la alimentación, Claro. dar un tratamiento sintomático. Y ya, eso es lo que lo deberíamos hacer. Si el paciente persiste, podemos aplicar diferentes pruebas de laboratorio no invasivas. O sea, tenemos métodos muy exactos. Con sangre. No, eso es lo que a veces es un error realmente enviar una prueba de serología, o sea, una muestra de sangre para detectar si el paciente tiene una infección por Helicobacter Claro. pylori, porque como le hemos dicho, más del 80% de la población muy probablemente va a salir positiva. Por eso existen dos pruebas que son mucho más específicas, que es la prueba en heces, que se llaman antígenos fecales por Helicobacter pylori, y una prueba que se hace del aliento también por Helicobacter pylori. Si esta Wow, prueba no es sabía. positiva, es muy exacta de que el paciente tiene en las paredes de su estómago el Helicobacter pylori. Tenemos mensaje de WhatsApp. Está interesantísimo este tema. Como bien lo dijo, el panameño le toca fuerte. Dice, viene con mitos y realidades. Buenos días. ¿Es cierto que la cerveza hace crecer más la bacteria? Eso es un mito, o sea, eso no está Yo había realmente... escuchado eso también. Créeme que yo no... De que la cebada y que No, sé qué cosa. no. Eso es Realmente falso, totalmente. eso es totalmente Tómese falso. su cervecita con confianza, hombre. Y si es fría, mejor. No, y con respecto al diagnóstico, para hacer un poquito la idea del diagnóstico... Ajá, tenemos otro mensajito, señor productor. Es que está la gente queriéndonos con todo. Venimos. Dice, hola, a mí me diagnosticaron eso, pero no me da dolor ni causa debilidad, mareos, acidez, reflujo. Tomé el tratamiento y se me quitó, pero ahora estoy embarazada y tengo los mismos malestares. ¿Eso me puede afectar en el embarazo? Dice la Bueno, atendiente. a ella ya se lo erradicaron, supuestamente se ya tomó tratamiento para Helicobacter pylori. Muy probablemente tenga síntomas asociados a enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ya lo hemos discutido también, y que estos síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico son mucho más prevalentes en las mujeres. ¿Se puede al eliminar momento. el Helicobacter? Claro que sí, el Helicobacter pylori se puede eliminar, como toda bacteria, a través de terapias de erradicación. Por eso es que es muy importante seleccionar el paciente que realmente tiene enfermedad asociada al Helicobacter pylori, porque como es una bacteria que vive en un medio muy inhóspito, o sea, el estómago, La acidez. no, sí, exacto. Los tratamientos, como lo dice la gente, son muy fuertes. O sea, tenemos que utilizar altas dosis de antibiótico, ¿ok? Para poder lograr erradicar la al erradicación. Helicobacter pylori. Tenemos un mensaje, doctor. A ver, ¿qué nos dicen nuestros amigos en WhatsApp? Dice, buenos días, mi abuelita tiene 74 años y tiene la bacteria de pylori. Toma el tratamiento que le manda, doctor, se lo toma al pie de la letra y aún esa bacteria la tiene. ¿Tiene que tener una dieta? Creo que es una pregunta, creo. Ok, probablemente lo que le ocurrió a esta paciente fue que no logró erradicar el Helicobacter pylori. 74 años. Tiene 74 años de edad. ¿No es peligroso el tratamiento para esta señora? Si está bien indicado, no es peligroso, o sea, no debe ser peligroso, es prácticamente a base de antibióticos. Lo que es importante siempre que tenemos un paciente que tiene sintomatología del tracto gastrointestinal es evaluar también los síntomas de alarma. Eso es importante. Si el paciente, aparte de la sintomatología, tiene pérdida de peso, hay síntomas de anemia, los vómitos que acabamos de mencionar, Bastante. entonces este es otro paciente que se evalúa desde otro punto de vista. Este es un paciente que tiene que hacérsele una endoscopía. Esta es otra forma de diagnosticar el Helicobacter pylori, a través de la visualización directa de las paredes del estómago, observándose qué tipo de enfermedad o qué tipo de lesión tiene ese paciente asociado probablemente a la bacteria. Wow, 74 años. Muy bien. Yo le daría una endoscopia si persiste con Sí, la ¿verdad? sintomatología, claro. Buenos días, ¿tenemos una llamada? Sí, buenos días. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, gracias. Una pregunta para el doctor. Yo tengo 49 años. Yo toda la vida he sufrido del estómago, hígado, o sea, vísceras. Y me mandaron una prueba casualmente del pylori, pero me la mandaron en sangre. Yo quiero saber qué tan efectivo es porque yo siento que me la hice, me salió negativo, pero yo he seguido con mis problemas. Yo quiero saber qué tan efectivo es o si debo de hacerlo y si se hace en ayuna. La otra prueba, que en excremento, creo, ¿no? Lo que estamos hablando Gracias. casualmente ahorita. Gracias a usted por llamar. Ok. La prueba serológica no es una prueba
que actualmente se recomiende para los pacientes. Es muy abierta. Es que lo que pasa es que, al igual que, por lo menos para darte un ejemplo, que el virus del dengue, o sea, existen diferentes cepas o diferentes tipos, o sea, todos el Helicobacter pylori, pero existen diferentes serotipos, cepas de la bacteria. Entonces, las pruebas serológicas están hechas específicamente para algún tipo de cepa. Si el paciente no tuvo esa, no va a marcarlo, o sea, probablemente sí la tuvo, pero no va a salir positivo. Y es una prueba que no te indica infección aguda, porque lo que nosotros no sabemos es que sí, como lo dijo el BTR, el Helicobacter pylori es una bacteria que nosotros adquirimos muy temprano en la niñez o temprano en la juventud. Ya el que va a tener el Helicobacter pylori a los 15 años de edad ya ha estado en contacto con la bacteria, y en el 80% de estas personas no va a desarrollar ningún tipo de enfermedad. Por eso de ahí que se necesita pruebas mucho más específicas como los antígenos fecales o la prueba del aliento para hacer el diagnóstico preciso de la infección. Cuando uno se va a hacer entonces el examen de Helicobacter, ¿usted recomienda que se haga examen de heces en cualquier laboratorio? Y que pida que es para hacer la prueba de Helicobacter. No, sí, el médico lo tiene que indicar, hacer se llama así, antígenos fecales por Helicobacter pylori. No necesita ayuno, sencillamente un poco engorroso porque la gente lo único que tiene que ver es una muestra de heces. Ok, muy bien, interesante el tema, y como siempre le digo al final de este segmento, amigo televidente, no se automedique. El caso suyo es muy diferente al de su familiar o el de su vecino. Para eso siempre visite a un profesional.